El liderazgo femenino frente a los retos que nos plantea el sector primario es clave para transformar la isla en materia social, medioambiental y económica. Descubrimos la mirada que sobre la agricultura tienen dos mujeres líderes de la política insular. Los primeros recuerdos y los vínculos que sostienen con esta tierra deben influir en la concepción del mundo rural y en la toma de decisiones. Nos acompaña en este primer diálogo para la tierra Migdalia Machín, consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos que te vinculan a esta tierra? El primer recuerdo que recuerdo así era mis abuelos plantando. Íbamos a recoger la cebolla y al cebollino para mí era un divertimiento porque íbamos con toda mi familia, todos mis primos, y entonces para nosotros era estar corriendo en la tierra y caminar descalza en la arena negra, en el picón, o sea, tenía la costumbre. Sí, o sea, ahora ya no. Ahora ya no, pero en aquel entonces en aquel entonces sí, porque pasaba mucho tiempo. Mi abuelo, por parte de paterna, mi abuelo y mi abuela tenían fincas en Las Quemadas, y por parte de la parte materna tenían fincas por una zona de La Vegueta. Y luego también el Jable. Íbamos porque plantaban batatas, íbamos al Jable también, y ahí para nosotros era divertirnos porque iba con la bicicleta por los caminos tirándonos por el Jable, que no te hacía daño, pero sí, caminábamos descalzos en la arena. ¿Y dirías entonces que esas personas que tienen un gran conocimiento del medio rural, te vienen a la cabeza inmediatamente tus abuelos? Sí, inmediatamente me vienen ellos, o sea, el entender pues cómo venía el tiempo, donde no llueve, o sea, siempre era como entender, no llueve, mira cómo está el campo. Y luego las historias que me contaban, o sea, obviamente la vida ha evolucionado, pero vienen de historias muy duras, en cuanto a que todas las familias desde muy pequeñas se ponían a trabajar para poder simplemente comer, no era para tener una buena vida, sino simplemente comer, y entonces ese arraigo pues te va marcando también. Sigo viviendo en Tinajo, sigo viviendo en La Vegueta, y es el sitio más rural de toda Lanzarote, y pues bueno, cuando llega la época de recoger la uva, que también íbamos a recoger uva, o la época, por ejemplo, de otros, no sé, también se planta papas y todo en Tinajo, que es más la zona del norte de la isla, pues bueno, pues ese momento siempre lo ves como las familias, pues las ves por la zona de Tinajo, como va pasando de generación en generación lo que son las tierras. ¿Y qué paisajes agrarios se avivan en tu memoria con mayor frecuencia? Bueno, pues eso, precisamente pues las tierras. O sea, ahí la zona de Malpez, que es la zona de Tinajo también, ahí mi abuela tenía también, tiene tierra, sigue teniéndola. Mi abuela falleció, pero ahora están por parte de mis tíos y mi madre, y esa parte la recuerdo. Y la zona de Las Quemadas, que mi abuelo y mi abuela tenían la finca ahí, siguen manteniéndola en manos de mis tíos ahora y mi padre, pero sigue teniendo ese contacto con la tierra, sin más. Y luego otro que a mí siempre me ha impactado, entiendo por qué, era pasar por las heridas. O sea, siempre me llamaba la atención los hoyos de las heridas. Y te conmovía, o sea, y ahora tienes ese recuerdo que bueno, que vuelve a tu memoria de manera frecuente. Sí, y luego también una cosa que a mí siempre me gusta poner de ejemplo cuando, ahora pues bueno, la vida profesional que llevo, en la política, y viviendo en una isla menos poblada, viajando mucho por todas Canarias y llevando temas de innovación, siempre digo, oye, los primeros innovadores fueron nuestros campesinos, y les voy a poner un ejemplo de Lanzarote. La zona de la Jería es toda, bueno, un ejemplo de cómo la observación, ensayo-error, dio a entender lo que eran los hoyos, cómo manejar, pues bueno, de aquella catástrofe que fue en este caso el volcán, catástrofe en el sentido de que significó, bueno, pues acabar con el granero de Canarias, muchas familias, muchos pueblos sepultados de la isla, pues nació todo un paisaje y lo que hoy somos. Entonces siempre digo que la isla de Lanzarote es una isla resiliente porque se sabe superar su sociedad a las situaciones duras que vivieron, y siempre pongo de ejemplo la Jeria. Digo, la Jeria es un claro ejemplo de que fue la primera innovación que se hizo en la isla de Lanzarote. Ciertamente. Cuando eras niña y volvías a tu casa después de una jornada en la escuela, ¿qué deseabas encontrarte de comida encima de la mesa?
Bueno, pues típico, lo típico, siempre a mí, siempre lo que es papa y huevo siempre me ha encantado y me sigue gustando. Pero bueno, también tenemos la tradición de que los domingos comíamos todos en familia, mi abuela hacía pues lo típico, el sancocho, eso es muy típico de O sea, nosotros. un sancocho Sí, el pescado salado, aunque luego te estés bebiendo agua 2 días, no pasa nada, Sí. pero el pescado salado, bueno, identifica mucho lo que es con las batatas y todo era, excepto el pescado que lo compramos, porque obviamente no nos dedicábamos a la mar, aunque a veces íbamos a pescar, íbamos toda la familia a pescar o a mariscar, pues las batatas, las papas de la tierra que tú cultivabas, bueno, pues sentarte a la mesa en ese momento no eras consciente, pero hoy en día te das cuenta del trabajo que había detrás y cómo pues también no solo ibas cultivando para vender, sino también para el sustento de la familia. Y en este caso, bueno, pues se sigue haciendo todavía todo. Si plantas unas papas, plantas una cebolla o plantas arvejas y bueno, y las vas cogiendo, o sea, sí. Los sistemas tradicionales de cultivo de Lanzarote forman parte del patrimonio cultural de todas las Canarias y todos los canarios. ¿Qué políticas se necesitan con el objetivo claro de conservarlo? Bueno, en primer lugar, tener ese sentido de identidad. O sea, ver un paisaje de cualquier isla, en este caso de Lanzarote, te identifica que es la isla de Lanzarote. Eso es una seña de símbolo de identidad, de sentimiento de pertenencia a la tierra, que quizás en otros lugares probablemente lo tengan, pero como estamos en Lanzarote y siendo lanzaroteña, siempre me gusta ponerlo en valor, divulgarlo, conocerlo, el valor de la tierra, lo que significa. Nuestro paisaje que tenemos hoy en día se lo debemos, pues en este caso, a los agricultores y a las personas que se dedican a la tierra en mantenerlo. O sea, no es lo mismo ver pues una tierra que no esté cultivada, que esté con aulagas, que bueno, es otra forma también de desarrollarse la naturaleza, pero no en el sentido de mantener nuestro paisaje. Entonces, divulgarlo, comunicarlo, también a través de la educación, educar lo que significa tener nuestro paisaje y mantenerlo en su higiene, que es lo que nos diferencia del resto. Obviamente tienen que haber también pues, políticas que en ese caso se implementen en favor de eso, a través de la educación, a través de distintas ayudas que se le pueden dar también a los agricultores para mantener lo que es el campo. Y el campo en Lanzarote es muy duro porque tenemos una dificultad, estamos en una isla que no son las lluvias constantes y supone una dificultad para mantenerlo. Por eso todo el incentivo y por eso constantemente se habla de la agricultura en Lanzarote. ¿Qué políticas facilitarían la transferencia de conocimientos de las universidades públicas y de los centros de investigación de nuestra comunidad al sector primario y sobre todo al sector primario de esta isla? Lo primero es el amor a la tierra. Eso es una cosa que se tiene que transmitir de generación en generación y vivir en el sentido de que vives en un sitio que es bellísimo. O sea, a veces me pasa por viajar o por estar aquí, no hace falta, simplemente valorar lo que tienes a tu alrededor y ver cómo está constituida Lanzarote, cómo se ha ido haciendo la naturaleza encajando con la sociedad y el desarrollo, es algo que siempre hay que tener en valor, no solo respetar ese legado del pasado, mantenerlo en el presente, sino también proyectarlo cómo lo vamos a proteger en el futuro. Obviamente desde las universidades, bueno, siempre se hacen investigaciones en cuanto, bueno, pues puede ser la investigación de los terrenos, de los arenados, pues el agua también, cómo acaba afectando al terreno y cómo eso también afecta al producto. Hay medidas de certificaciones que te dan, hay controles, pero obviamente siempre tiene que haber muchísimo más y muchas mejoras. Hablamos del tema de la universidad, pero también hablamos de la formación profesional. Hay distintos ciclos que se van enfocando un poco a la tierra, pero creo que lo principal es mostrar el amor que se tiene a la tierra y en el sitio en el que vive. Bueno, las universidades tienen autonomía, pero desde el ámbito de tu responsabilidad, de alguna manera se le puede hacer llegar el mensaje de que esta isla necesita, pues eso, conocimiento. No solamente, vivimos fascinados por un paisaje extraordinario, sino también se necesita la ciencia para seguir avanzando. Exacto, o sea, sí, tiene autonomía, pero tengo excelente relación con los dos rectores de las universidades públicas, del cual, bueno, pues ellos tienen su desarrollo, pero siempre hay muchísima comunicación en el sentido de, bueno, nuevos grados que tienen que instalarse porque la sociedad va evolucionando, ya sea en máster, en doctorado, y obviamente sí, siempre, bueno, pues se habla cómo mejorar y cómo intentar, pues bueno, guardar esa parte de cultura, esa parte de identidad que somos nosotros, que somos también que nos define como pueblo, y luego la parte de innovación. Por eso te ponía el ejemplo de
Lanzarote. Esa sí innovación hace muchísimos siglos atrás, simplemente observando y viendo, bueno, pues la manera en que está construida, por ejemplo, bueno, cuando hacen los zocos en las parras, o sea, no es casualidad, o sea, tiene todo una ciencia de atrás del viento, de cómo protegerlo, de cómo está orientado, o sea, entonces todo eso hay que transmitírselo a las nuevas generaciones también para que ellos conserven y valoren el trabajo y el esfuerzo que hubo de atrás, y eso tiene que estar acompañado de la ciencia. Al final, siempre digo, y eso es uno de los retos que tenemos en la consejería, que la gente realmente crea en la ciencia, o sea, que la sociedad crea, porque la vivimos día a día y no somos conscientes que es el motor del progreso, es lo que nos ha hecho evolucionar en todos los sentidos, también en la agricultura. Ahora mismo ves técnicas que se aplican en la agricultura y dices tú, wow, ¿esto se hace? O sea, eso es porque realmente alguien se preguntó cómo mejorar una situación que estaba pasando, y realmente cuando tú aplicas la ciencia, aplicas la investigación, la innovación, es para mejorar una situación que tiene la sociedad. Entonces eso ayuda a transformar también a los ciudadanos. En la actualidad, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola de la Universidad de La Laguna carece de un departamento de agroecología. ¿Se podría desbloquear esta situación que se viene arrastrando de manera secular? Sí, claro que sí se podría desbloquear, tiene que haber también intención por parte de la universidad, y me consta que cada vez que le hablamos de nuevos estudios o nuevas especializaciones, ellos nunca te dicen que no. La implantación de un estudio no es sencillo, suele tardar una media de 2 años, porque tiene que pasar la agencia de calidad universitaria, tanto a nivel estatal como la nuestra propia. Hay informes que son vinculantes, otros que no, pero la nuestra sí, que es la agencia, la CUE, como se conoce, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria. En este caso, pues bueno, tiene que ser todos los informes favorables, pero realmente, una vez que la universidad decide apostar por un grado o por una especialización, nosotros siempre los hemos apoyado. Simplemente el gobierno está, obviamente, también para proponer, pero son ellos los que deciden, pero está también para que se cumpla el derecho y la ley universitaria como tiene que cumplicarse, porque lo que buscamos siempre es la excelencia académica. Parece ser que está en el rectorado. Cuando está en el rectorado, ya ha pasado, ese expediente ha pasado ya por todas las etapas, ha quemado todas las etapas. Bueno, en el rectorado te propone, el rector junto con su equipo directivo proponen, luego hay un vicerrectorado de titulaciones en el cual, pues bueno, ellos proponen a tramitar y que se cumpla con todos los parámetros que marca la ley. Una vez que llega así, llega al gobierno, tiene que pasar una serie de informes, y el último paso es el Consejo de Gobierno, que se aprueba. El Consejo de Gobierno siempre va a aprobar una vez que tenga todos los informes que sean favorables. Siempre digo que todas las titulaciones, bienvenida sea, y todo lo que sea mejora siempre que esté ajustado al derecho, que obviamente no puede ser de otra manera, porque lo que buscamos es proteger también la educación superior, en este caso la universitaria, que es mi caso. Antes nombrabas la formación profesional. Una escuela de capacitación agraria especializada en cultivos de zonas áridas es una demanda necesaria, a mi parecer. ¿Crees que se podría materializar en la isla de Lanzarote? Bueno, sé que está muy avanzada, y me consta tanto que la parte de formación profesional que se lleva a cabo por parte de mi compañero Poli Suárez, y también por el Cabildo, lo están trabajando junto también con diputados del Parlamento como Cristina Calero. En ese sentido se está intentando impulsar, llevarlo a cabo, y obviamente que se implante. Para nosotros es fundamental que tener la escuela de capacitación, lo que va a significar un impulso para centrarnos en las cuestiones, como tú comentabas, de la isla, vinculadas con la agricultura, y tenerlo todo concentrado en un mismo espacio también facilita mucho. Entonces me consta que está muy avanzado el interés, y esperemos que esta vez sí o sí salga adelante. Sería un bien para el propio sector y para la isla de Lanzarote. ¿Qué retos políticos plantea el sector primario en la isla, desde tu punto de vista? Nuestro principal reto es el agua, o sea, es una de las dificultades que es innegable que tenemos. Vivo en Tinajo y me consta cómo se vive, y en otras zonas de la isla. Da igual, la isla no es tan grande para saber lo que pasa en un sitio y en otro constantemente, porque te relacionas, aparte que obviamente hoy en día con la comunicación está instantánea, que no hace falta que estés presente in situ en el lugar. Me consta que es nuestro reto, me consta que es una dificultad que a veces en política se utiliza como arma arrojadiza, pero han sido responsables todos los que hemos gobernado. No importa qué color político sea, y a veces me da pena que un tema que es tan vital para nosotros se convierta como una cuestión de política, no de unirnos, sino de separarnos. Independientemente de eso, me consta los esfuerzos que está haciendo el Cabildo. Hemos sido claros, no va a ser una solución rápida, hay que implementar medidas a corto y a largo plazo.
Eso es fundamental, o sea, cuando tú abres el grifo para tu cultivo y no sale el agua o no tienes suficiente presión para que te llegue, que esas otras situaciones que vivimos, no es fácil. Y vivo en una zona rural y me consta cómo llaman constantemente en plan de por qué no hay agua o cuándo viene el agua o cuándo está. También me consta el esfuerzo que está haciendo desde el Cabildo, la inversión que hay que hacer. El gobierno de Canarias también se implicaba en sus presupuestos con partidas económicas dedicadas. Emergencia hídrica que tenemos Lanzarote y Fuerteventura, somos las islas con dificultad, y Tenerife también, aunque parezca que es un sitio, también tiene una dificultad de aguas, o sea que estas Canarias gobernar es muy complicado porque tenemos islas disgregadas en 8 territorios, y luego también tenemos una situación de que tienen problemáticas diferentes unas a otras, así que implementar políticas en Canarias no es fácil, pero sí que me preocupa y sé que es una de las cuestiones que nos va a tocar resolver, que no es a largo plazo, que no hay respuestas inmediatas en política. El tiempo nos dirá si las medidas que estamos tomando son las adecuadas, siempre basadas en informes técnicos y realmente los que saben de cómo mejorarlo. Nuestra parte es gestionarlo y buscar los dineros. Otro aspecto como reto, y sobre todo en esta isla, son los planes de ordenación del territorio. En este caso vamos a centrar nuestra atención en el Plan Especial del Paisaje Protegido de La Jeria. La Jeria, en definitiva, ese territorio es patrimonio cultural. ¿Y qué debería tener ese plan? Precisamente para conseguir el objetivo que justifica el mismo, que no es otro que su conservación. ¿Qué aspectos crees tú que son necesarios? La Jeria siempre ha sido también otra de las batallas. Pienso que ahora mismo el Cabildo está en un momento muy crucial para lo que va a suponer el futuro de la isla. Quizás no somos conscientes que el ordenamiento de política territorial y urbanística va a suponer cómo va a ser esta isla de aquí a 20 años, y toca ya ordenarla y toca ya ponerse de acuerdo. Estamos avanzando en cosas que hasta ahora no se habían hecho en la isla, con borradores muy avanzados ya el plan de la Jeria. Para mí hay que destacar dos cosas. Una es la zanja y otra es el hoyo, o sea, eso es fundamental. El hoyo obviamente es nuestra identidad, es nuestro símbolo, o sea, no hay imagen que no salga en cualquier medio de comunicación, cualquier red social, que no salga la Jeria, y proteger ese hoyo con la dificultad que supone, o sea, porque es verdad que es más rentable tener una zanja que tener un hoyo, pero obviamente tenemos que protegerlo en ese sentido. Y luego, pues, representar todo lo que lleva la Jeria, los agricultores, nuestro paisaje, los viticultores que están ahí, las bodegas, todo representa, y todo eso es un símbolo de Lanzarote. Así que el plan en ese sentido, obviamente todo tiene mejoras, estamos en los periodos que estamos y todo se pueden aportar, pero luego también es algo que es único en el mundo, único de Lanzarote, y que nos identifica, y protegerlo siempre tiene que ser nuestro mayor afán. Tener que protegerlo también es una vinculación con tu territorio y un sentimiento de pertenencia en el sitio en el que estás. Normalmente heredas de tu familia, de tus abuelos, vas heredando de generación en generación, y a ti lo que te toca es proteger ese legado para dejarlo en las mejores condiciones para pasárselo a las futuras generaciones. Entonces sí, hay que poner ese valor de todo lo que significa la Jeria, de todo lo que significa como una parra y todo lo que conlleva. Al final es una dedicación continua, entre que despuntas, quitas la hoja, entre que los productos que utilizas, o sea, es una dedicación continua, y es un cultivo que quizá requiere de mucha inversión hasta que ya preferiblemente coges la uva. Si tienes un buen año y coges una buena cosecha, se te compensa porque económicamente, pero todo el dinero que tienes que adelantar no es fácil, porque también hay fincas muy grandes con trabajadores y con todo. Entonces, toda esa parte también hay que ponerla, hay que darla a conocer, o sea, que no solo es cuando tú te sientas a una mesa y ves una botella de vino, hay mucho esfuerzo de atrás y mucho trabajo, y a veces simplemente no valoramos todo lo que ha supuesto de esa botella embotellada en tu mesa, todo el trabajo que lleva detrás. O otra cosa que, mira, yo me acuerdo de pequeña, nosotros pisábamos la uva en el lagar, o sea, también era una diversión tremenda, o sea, llegar y pisarla, porque antiguamente, bueno, se sigue haciendo de bodegas, sí, que tú tienes en casa y siempre tienes un barril allí con tu vino, pero eso también era un momento de diversión. Quizás todo se ha ido profesionalizando más, obviamente porque el mercado ha ido cambiando y cada vez pues la tecnología ha ido evolucionando, y en esta isla hay muchas bodegas, sean con mayor exportación o solo para vinos de aquí, o bodegas pequeñitas familiares que se mantienen, así que todas hacen su trabajo de mantener su paisaje. También indicabas antes que la estampa que se saca fuera de las islas es la estampa de la Jeria, cuando se quiere llevar cualquier producto o cualquier otro vino de cualquier parte de nuestra comunidad. Por lo tanto, sería cuestión de demandar al gobierno regional algunas medidas. De protección. Bueno, ahora cuando el plan de la Jeria es
esperamos que se apruebe, que salga adelante y haya las medidas de protección, pero sí, también, o sea, se puede proteger como, bueno, pues algo único que está en el mundo, o sea, porque en verdad es así, o sea, la técnica que se ha autorizado, y luego son expedientes que incoa directamente el Cabildo, suelen tener una duración de 2 años los expedientes, una vez que sean favorables o no, con una comisión que está creada con distintos técnicos en distintas formaciones y que puedan salir adelante, pero o sea, puede ser muy buena propuesta, primero porque es un paisaje que no lo encuentras en ninguna otra parte del mundo, de hecho siempre se pone como ejemplo, y hay muchas cosas. Esta isla tiene muchos elementos, muchos símbolos que nos identifican, o sea, aquí estamos en el monumento del campesino, ves el monumento de la fecundidad, o sea, y te impacta, sabes que estás en Lanzarote, o ves lo que puede ser Timanfaya, sabes que estás en Lanzarote, ves la Jeri y dices, es Lanzarote, ves las papagayos y dices, es Lanzarote. Entonces, tiene como elementos que son muy determinantes y que te definen, por eso siempre me gusta ponerlo en valor. Ayer justo estaba en un evento donde eran itinerarios culturales a nivel europeo, donde los gestores culturales de España se reunían de todas las comunidades aquí y decía, oye, muy bien Tenerife, hoy no hemos podido mover la laguna, o sea, la nube de la laguna está lloviendo, pero no se olviden que soy lanzaroteña y Lanzarote también, o sea, siempre la parte de islas menos pobladas me gusta ponerlo en valor, o sea, obviamente Canarias por cualquier rincón tiene muchísima belleza, pero bueno, estando aquí en Lanzarote te sientes como muy vinculada al territorio, muy vinculada a tu identidad, tu sentimiento de pertenencia, y eso es algo único que se puede vivir, tienes que sentirlo, o sea, y lo sientes, o sea, hay cuestiones a veces. Cuando estamos paseando, lo hemos, digo, el otro día salgo a veces a correr y por la zona de Tinaz, digo, y de la zona que voy se ve pues Alegranza, el Roque del Este y se ve también lo que es el de La Graciosa. Y hubo un momento que iba corriendo así mirando y digo, pero qué sitio tan bonito vivo. O sea, entonces sentí ese sentimiento de que esta belleza es algo innato en nuestra naturaleza y tener el honor de poder vivirlo es algo único. Por eso digo que hay que interiorizar y no normalizar, porque a veces normalizamos, o sea, a veces pasas por la Jeria o vas por Tinguatón o vas por Timanfaya y normalizas lo que es el paisaje y dices tú, oh, pero es que esto es único. Hay gente que solo viene a ver esto y tú tienes el privilegio de verlo todos los días. Entonces ese sentimiento creo que lo tienes que sentir, o sea, en ese caso yo tengo esa vinculación con el territorio y lo que significa. Me encanta este tipo de entrevistas más personales. Te lo agradezco que hayas contado conmigo y que pueda expresar, bueno, este amor que siento por la tierra. No es algo que diga simplemente porque estoy delante de unas cámaras, sino porque realmente lo siento así. Sé que el estar en política te ayuda a transformar. Todos lo hacemos desde nuestra óptica, todos. O sea, cualquier persona que se levanta por la mañana ayuda a transformar a esta sociedad. Por X razones estoy aquí, o sea, y sé que es algo pasajero, pero sé que puedo aportar granitos de arena para cambiar cosas y ojalá pudiera ser más de lo que en muchas ocasiones te ve. Pero siempre digo que Canarias es un sitio hermoso con muchísimas oportunidades y está esperando a gente con mucho talento, está esperando con gente que venga, y siempre nuestra obligación de los que estamos ahora en el presente es dejar esta tierra en las mejores manos posibles, en las mejores condiciones. Así que bueno, eso me gustaría siempre transmitir y no siempre tengo oportunidad. Así que gracias por permitírmelo. Gracias, Italia. Gracias a ti. El monumento del campesino se nos presenta como imagen icónica, referente perfecto para mantener estos diálogos. La obra de César Manrique sobre la fecundidad de la tierra y el trabajo de los agricultores y agricultoras de Lanzarote han de servir de inspiración a las políticas necesarias para hacer frente a los desafíos que se nos presentan en el sector primario de la isla. Hablamos con Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias. ¿Qué te trae a la memoria el Lanzarote rural de tu niñez, Astrid? Bueno, pues yo recuerdo a mi bisabuelo. Mi bisabuelo tenía una finca en el Malpaís, por el Malpaís de la Corona. Mi bisabuelo era Daría y tenía una finca ahí, y en aquel momento, bueno, yo era muy pequeñita, pero es verdad que tenía camellos y iba de Daría a la finca en camello, tenía un burro y bueno, sí es verdad que era muy pequeña y tengo esa pequeña referencia, pero poco más, porque después nos fuimos a vivir fuera y ya a un entorno mucho más urbano, y entonces ya no recuerdo más. ¿Crees que precisamente quien te ha vinculado de alguna manera a esta tierra es tu bisabuelo? ¿Ese sería tu referente si tuviéramos que designar?
a alguien? Sí, yo creo que al final la familia es muy... haría, yo creo que el pueblo en sí, La el pueblo, zona norte. sí, la zona norte, yo creo que sí que es verdad que me vincula como a nivel personal y la naturaleza que hay en la zona norte de la isla, en Aría, y sí, sí tengo esa vinculación especial con el pueblo, sí. ¿Y qué plato te gusta degustar en la actualidad, en recuerdo de aquel que tanto te gustaba cuando eras una niña? Mira, yo reconozco que mi plato preferido es el sancocho. Wow. Sí, y mi madre lo cocinaba muy bien, lo cocinaba muy bien. Yo desgraciadamente no sé cocinarlo, pero voy a tener que aprenderlo, porque es verdad que después en Lanzarote es muy difícil ir a algún sitio. ¿Qué era un sancocho? Pues no en todo sitio lo puedes conseguir, ¿verdad? No. Entonces es verdad que ahora que mi madre ya no cocina, echo de menos el sancochito antes, porque antes, mamá, hacemos un sancocho y te lo hacía y qué bueno estaba, pero ahora no tengo a nadie que me lo haga. Yo no lo sé hacer y te digo, no es fácil conseguir en la isla un sitio donde lo hagan, con lo cual eso sí lo echo de menos, el sancocho, qué bueno, ¿verdad? Sí, es una exquisitez, algo tan sencillo, pero algo tan interesante y además representativo de nuestra identidad cultural. O sea que la verdad es que sí. ¿Por qué paisajes agrarios de la isla de Lanzarote sientes una devoción verdadera, Astrid? Pues yo, por la jeria. A ver, es que yo creo que yo y cualquiera, y no solo lo de Lanzarote, sino yo creo que cualquier persona que ve cómo somos capaces de cultivar en un entorno tan agreste y tan complicado y tan hostil, me parece que es digno de admiración. No conozco en ningún sitio en el mundo un sitio más inhóspito para cultivar determinadas cosas y cómo se ha conseguido y con esa belleza. Por lo tanto, la jeria sin lugar a dudas. ¿Crees, consideras que estos mismos paisajes agrarios que todos admiramos necesitan de la intervención pública, de las administraciones públicas para su conservación? Sí, yo creo que eso sí que es una cuestión que debemos afrontar con carácter urgente, porque llevamos de verdad demasiado, es verdad que es un tema competencia más del Cabildo Insular de Lanzarote que de otra administración, incluso que los ayuntamientos y del gobierno. Cabildo, gobierno, tienen que hacer un esfuerzo importante. Llevamos hablando muchos años de que hace que hacerlo, pero no se anima. Yo les animo a que sí, que de verdad que hagan un esfuerzo importante, porque es verdad que ya no se trata de conservar una actividad económica, que es importante para Lanzarote, en Canarias, que tenemos un problema de diversificación económica, vivimos en una Europa no continental. Si ya es un problema para nosotros tener actividad económica que genere beneficios, que genere empleo, imagínate esta. Esta además no solo debe ser una actividad económica a la que tenemos que mimar, sino que además forma parte de la conservación de nuestro paisaje, nuestro patrimonio cultural. Por tanto, es verdad que, por ejemplo, hemos visto cómo en algunas zonas de la Jeria o de Lanzarote se han sustituido la forma circular por la forma lineal. Es verdad que probablemente sea más rentable hacer estos surcos de manera lineal que circular. Puede ser que, evidentemente, desde el punto de vista agrícola sea más rentable, pero es verdad que en muchísimas ocasiones lo público deberá compensar al agricultor para que siga manteniendo estas formas tradicionales de cultivo, porque al final es lo que forma parte de nuestro paisaje, porque ahí estamos entrando ya no solamente en una actividad económica del sector primario, sino también en turismo. Por tanto, sí que creo que de verdad, de manera seria, los gobiernos competentes, que en este caso es, digo, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, deben poner unos fondos para compensar y para ayudar al agricultor a que conserve esa forma de cultivo tradicional. Ujú. Lo has apuntado sutilmente en la contestación, pero podemos seguir desarrollando otros sectores económicos, en este caso mayoritariamente el turismo, sin tener presente que debemos hacerlo también con el sector primario y de manera sostenible. Yo sinceramente creo que si no hay agricultura, no hay paisaje, si no hay paisaje, no hay turismo. Hay grandes competidores de playa. El sol y playa, no hay que irse muy lejos, Fuerteventura, Gran Canaria, Marruecos, toda la parte de Egipto, Turquía. Bueno, nosotros no somos únicos,
¿verdad? En la playa y en el agua. Tenemos Huelva, el Portugal. O sea que nosotros en este sentido, con nuestras playas, compiten muchísima gente. Como nosotros no somos únicos, ni mucho menos. Pero sí es verdad que somos únicos en el paisaje. Y que este paisaje se lo debemos única y exclusivamente a la agricultura. Sin paisaje no hay turismo, en nuestro caso concreto. Sí, Por sí. tanto, bueno. Realmente sí. Y luego está la otra parte, ¿no? También de la población que, bueno, que necesita también un mayor grado de soberanía alimentaria porque vivimos en islas, sobre todo en el escenario de incertidumbre también en el que estamos. Es una isla que, fíjate, no tiene ese arraigo en la agricultura que tenían evidentemente, nuestros bisabuelos y abuelos hace mucho tiempo. Igual que es verdad que hay un arraigo mucho en trabajar en hostelería, en todo lo turístico, es verdad que en nuestros colegios, en los institutos, no sensibilizamos a los niños en que el sector primario también es una forma, es verdad que ser agricultor es complicado, es muy duro, son sectores muy duros para trabajar, pero es verdad que tiene sus gratificaciones. Entonces, los poderes públicos, las administraciones públicas deben garantizar no solamente que podamos formar a estos jóvenes, a estos niños que quieren dedicarse al sector primario, sino que también hay muchas maneras de hacerlo bueno, que es duro evidentemente, pero como muchas actividades económicas. Y hasta hace muy poco, yo creo que hasta hace 5 o 6 años, incluso en formación profesional en la FP no teníamos ni siquiera ningún curso que tuviera que ver con nada, por ejemplo, la viticultura, que para nosotros es tan importante, o otros cultivos no había, porque tampoco había alumnos seguramente, porque, ¿verdad? Es una sociedad en la que hemos perdido ese arraigo a lo agrícola, ese arraigo al sector primario y bueno, pues estamos más urbanizados, más urbanos, ¿no? Un poco. Claro, es que el estilo de vida sí, es urbano, por eso hay que hacer pero el un problema de que esfuerzo. nuestro modelo de vida, al ser insular y al ser evidentemente predominantemente turístico, es que sin paisaje agrícola no hay turismo, no hay paisaje, o sea, no hay turismo. Es claro y evidente, ¿no? Ya hemos situado al sector primario como un sector estratégico, no por su aportación probablemente al PIB, pero sí porque es fundamental para el sector económico mayoritario, ¿no? ¿Qué desafíos nos plantea el sector primario en la isla de Lanzarote y que debemos afrontar más pronto que tarde? Pues sinceramente yo creo que muchos. Quizás, no lo sé, pero desde fuera, porque evidentemente tengo un desconocimiento absoluto de lo que se hace en la Consejería de Agricultura del Cabildo Insular de Lanzarote, pero sí es verdad bueno, que como política y como presidenta de mi partido, que también que me interesa mucho, estamos ahora estudiando el borrador del Plan Insular de Ordenación del Territorio, que tanto va a tener que hablar de agricultura, ¿no? Y del sector primario. Y sí que es verdad que me parece que, bueno, se dan algunos pasos, tímidos pasos, y sí que es verdad que creo que deberíamos tener, hablábamos antes, un plan agrario, un plan agrícola, es plurianual, con un marco financiero claro, con unos objetivos claros, con proyectos que están más que definidos, más que estudiados, porque si en este Cabildo Insular de Lanzarote te puedo garantizar que formé parte de ellos 15 años, hemos estudiado mucho. Hemos gastado mucho dinero en estudios. ¿Las gavetas están llenas? Mucho. Nuestras gavetas en el Cabildo y en Lanzarote están llenas de estudios encargados por el Cabildo de Lanzarote en todos los aspectos, y el sector y la agricultura, desde luego, y la ganadería no se ha quedado atrás. Por tanto, estudios tenemos todos. Ahora cogemos todos estos estudios, los plasmamos en proyectos objetivos e importantes y realizables, porque esto es muy importante también, y con un plan financiero plurianual. Y entonces podemos poner un plan financiero 2026, porque ya 25 hay que hacer los proyectos, 2030 o 2032. Y vamos haciendo estos proyectos que son tan necesarios para Lanzarote
en materia agrícola. Además tenemos la suerte de que no es una isla grande, es una isla más bien pequeña. Es verdad que con un territorio hostil y con volcánico que al final complica mucho estas cuestiones. El plan agrario también no es demasiado complicado en la medida que debe ser fruto del consenso de los agricultores y del sector que sabe muy bien cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deficiencias, y las infraestructuras hidráulicas muy importantes. O sea que a mí me parece que, bueno, que ahora hay que ser ya un poco más valiente, que en estos años hemos estado tímidamente apoyando al sector, por supuesto, no me cabe la menor duda de que seguro que el Cabildo ha estado apoyando al sector, pero bueno, yo creo que hay que ser ambiciosos en los proyectos, porque si no eres ambicioso, Ascensión no se hace mucho. Son pasos pequeños, tímidos, y creo que hay que animarse a hacer una política agraria interesante y que genere empleo, que también eso es importante, ¿no? Y rentabilidad a las empresas que se dedican al sector. Por supuestísimo. En Lanzarote hay un claro liderazgo femenino en la política. Al frente de cada uno de los principales partidos políticos está una mujer. Esto nos podría hacer pensar que las mujeres tenemos una mirada distinta a la hora de abordar estos desafíos, estos retos que se nos presentan. Se nos están presentando y se nos van a presentar más. Sí, la verdad es que Coalición Canaria, la secretaria general es una mujer, en el Partido Socialista también y en el PP también. Yo sí creo yo que llevo ya algunos años, sí que creo que tenemos una forma diferente de hacer política. Bueno, somos mujeres al final. Y sí que yo creo que tenemos formas diferentes de hacer política. Y creo, somos más constantes, somos más disciplinadas ellos tienen otras formas de plantear, o sea, ni mejores ni peores, que yo no soy nada feminista, yo soy una persona, mujer, que creo en la igualdad real, o sea, ni mejor ni peor, igualito, cada uno con nuestra naturaleza y nuestras características y nuestra personalidad. Las mujeres, yo no sé si lo hacemos mejor o peor, pero sí que es verdad que en la política somos menos temperamental. Hay algunas decisiones políticas en Lanzarote que se han tomado más con la... ¿Cómo se dice estas cosas que tienen los hombres? Con la testosterona. La testosterona es que con la inteligencia. Yo hay días que he dicho... Bueno, dos rivales políticos hombres que han tomado decisiones que nos han perjudicado mucho, pues porque, a ver, ¿quién era el machito, como decía mi abuela, el machito de las cañadas, ¿no? O sea, más por la testosterona que por la inteligencia. Creo que las mujeres, bueno, tenemos otra visión diferente. Y bueno, en mi caso yo puedo hablar por mí, yo soy constante y pico pala, disciplinada, hay que hacer un proyecto y se hace, y divagar poco y bueno, porque si no es que no avanzamos en nada ni se hace nada. Y al final esto de los estudios, como te decía antes, está muy bien, llevamos tantos años estudiando tantas cosas y después a la hora de la verdad dices, pero bueno, vamos a ser pragmáticos, ¿qué hemos hecho? No se ha hecho nada. Entonces yo me río porque gastamos mucho dinero hablando y escribiendo sobre sostenibilidad, sobre medio ambiente, sobre todas estas cosas, y después cuando vas a lo real somos lo más insostenible que puede parecerse. Somos la isla donde menos implantación de energías renovables tenemos, con diferencia a otras islas. Somos la isla donde más problemas, más gastamos y más residuos generamos consecuencia de nuestra desalación. Somos la isla donde, bueno, nuestras infraestructuras hidráulicas desde luego dejan mucho que sea. Seguimos. O sea, al final dices tú, estamos hablando descontrol respecto a la entrada de residentes a Lanzarote que impiden que después tengamos problemas de vivienda, sanidad. Bueno, pues ya está. Sí, después eso, escribimos mucho, pagamos muchos estudios y demás sobre sostenibilidad, medio ambiente y todas estas cosas, pero después cuando se tienen que plasmar, porque esto es para proyectar, ¿verdad? Para hacer una isla mejor. Claro, pasan los años, estudio del año 92. Oye, qué buena idea. Estamos en el 2023 o el 2025, no se ha hecho nada.
O sea, esto es lo que yo creo que hay que tener un poco más de actividad. Tenemos excelentes ideas, pero nos cuesta para llevarlas a efecto, ¿no? La constancia, en algunos casos la responsabilidad. En otros casos hay partidos políticos que les interesa que no se haga nada. Todo eso en una coctelera hace que estemos en la situación. Nosotros, yo Ascensión te lo digo y lo digo, tengo la conciencia tranquila. Yo no solamente como cargo público, yo de mi gestión en los diferentes cargos públicos que he estado en Lanzarote, sino también en mi partido político. Yo sí que es verdad que estoy contenta en el sentido de que cuando en mi partido tenemos responsabilidades de gobierno, somos un partido, somos unos cargos públicos que trabajamos, que nos preocupamos seriamente por estas cosas y que trabajamos, oye, con nuestros defectos, con nuestros errores, porque al final quien no hace nada no se equivoca nunca y quien hace cosas, pues hay veces que le sale bien, veces que le sale mal, veces que tomamos decisiones acertadas y veces que tomamos decisiones y nos equivocamos. Pero es verdad que sí te puedo decir que estoy contenta de que somos un partido, somos unos compañeros que donde gobernamos hacemos cosas. Es verdad que nunca hemos tenido es verdad que ahora tenemos poder, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Arrecife, pero nunca hemos tenido ese poder en toda la isla como para plantear grandes modificaciones, es decir, que tú puedes cambiar mucho una zona, pero nosotros no hemos tenido nunca la presidencia del Cabildo de Lanzarote, lo tuvimos una vez, me parece que 3 meses, sí, no hemos tenido el poder en la isla como para llevar a cabo grandes transformaciones, porque es verdad que tenemos un socio que muchísimas veces no tira hacia adelante, con lo cual nosotros al final no hay mayorías absolutas, somos socios de gobierno y por tanto nunca además hemos tenido, digo, la presidencia del Cabildo, sino apenas 3 meses en la historia democrática de Lanzarote. Pero es verdad que sí que tengo la percepción y es un tema muy objetivo, de verdad, no lo digo por amor a mi partido, que también, sino por amor no quita de conocimiento, un tema objetivo. Somos un partido con cargos públicos, con proyectos que al final se nota cuando gobernamos, sacamos cosas adelante, transformamos los sitios donde gobernamos, eso es una evidencia y por tanto, pero el sector agrícola quizás sí que ha sido nuestra asignatura pendiente. Es verdad que en estos tantos años que llevamos ya de democracia y del Cabildo Insular, muy pocas veces el Partido Popular ha tenido el área de agricultura, pero bueno, cuando la ha tenido creo que tampoco hemos tenido la fortaleza o la capacidad. También es verdad que en un año, 2 años no puedes, no sé, hacer realmente grandes cosas. Hay esa falta para hacer cosas en política, hace falta una continuidad en el cargo. Tú en 1 año, 2 años no te da prácticamente tiempo ni de encargar el proyecto, ni de licitar la adjudicación del proyecto, ni nada que se le parezca. Pero es verdad que bueno, que en el sector agrícola yo creo que hay mucho por hacer y bueno, y hay que animarse, tener esperanza e intentar que salga adelante todo. Uh-huh. ¿Y qué asuntos con respecto al sector primario, a tu juicio, deben quedar o deben formar parte mejor de ese consenso político? No lo sé, esto es una cuestión que tienen que plantear el sector primario con los políticos. Creo que el sector primario es el que están bien organizados en asociaciones, en cooperativas y son los que conocen perfectamente cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y por lo tanto yo creo que le corresponde al sector primario plantearle al poder político lo que debe hacer. Pero es verdad que yo creo sinceramente, y lo que hablábamos antes, un plan agrario es muy importante y un mapa financiero, un marco financiero, un plurianual en el que planteen una serie de proyectos muy importantes para el sector agrícola y ganadero y que no hay que hacerse en 1 año ni en 2, que se pueden ejecutar en varios años y que al final debe ser el fruto del consenso del sector primario con el Cabildo y con el gobierno. Pues te agradezco mucho, Astrid, que hayas hecho un hueco en tu agenda para mantener esta conversación aquí en un espacio tan emblemático para todos y para todas como es la Casa Museo del Monumental Campesino. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer y encantada. Hasta la próxima, cuando quieras.